Tenía entonces 22 años. Quería llegar a Palestina como fuera. Fui a la agencia judía en París. Me enviaron al puerto de Sète. Ahí estaba el barco. Éramos 4.500 personas liberadas de campos de concentración. En medio del océano, cambiamos de nombre al barco. Lo bautizamos Éxodus. Entonces izamos la bandera judía. A la mañana siguiente, había un barco de guerra inglés. Al final, 6 barcos de guerra nos habían rodeado y nos seguían. Frente a Haifa, los ingleses atacaron. Les resistimos durante 3 horas. Pero eran demasiados. Nosotros no teníamos nada, solo tomates y cosas que habíamos arrancado del barco. Se hicieron con el timón y nos llevaron a Haifa. Desde lejos ya podía ver las casas, las banderas judías, las manos de la gente que nos saludaba. La foto se tomó en Haifa, en el puerto de Haifa. 1917. Los ingleses acceden a la creación de un refugio judío en Palestina bajo el control británico. 30 años más tarde, Gran Bretaña ordena que se detenga la inmigración judía tras unos ataques a sus instalaciones militares. En el mismo periodo, unos 100.000 supervivientes del Holocausto malviven en campos alemanes. Las organizaciones sionistas clandestinas lanzan su mayor operación de la historia: transportar a 4.500 judíos a Palestina en barco. El 18 de julio de 1947, los británicos abordan el Éxodus y envían a Marsella a los inmigrantes ilegales en barcos prisión. Pero los judíos se niegan a desembarcar. Al final, se les conduce a campos en Alemania. El incidente provoca un clamor internacional que acelera el curso de la historia. 3 meses más tarde, Naciones Unidas ordena la división de Palestina en 2 estados, uno árabe y uno judío. El 14 de mayo de 1948 nace el Estado de Israel. Yo dormía aquí, en el casco. Íbamos como sardinas en lata. Meir Cohen tenía 22 años y venía de Marruecos. Después de pasar varios meses en un campo alemán, llegaría por fin a la tierra prometida como la mayoría de los pasajeros del Éxodus. Las fotos del Éxodus dieron lugar a una ola de simpatía en Francia. Podía verse en el puerto de Buc, donde había gente por todas partes y todos nos traían comida. El prefecto del Ródano abordó el barco y nos dijo: si queréis bajar a tierra, tendréis todo lo que queráis, trabajo, casa. Le respondimos: o vamos a Palestina o morimos aquí mismo. Los británicos no podían obligarnos a desembarcar porque estábamos en territorio francés. Un día zarpamos hacia Alemania. Pasamos el estrecho de Gibraltar, luego el Atlántico y llegamos a Alemania, a Hamburgo. Desde allí nos llevaron al campo de Poppendorf. Los pasajeros del barco se echaron a llorar cuando se vieron de nuevo en un campo de concentración. Era algo muy duro para ellos. Jean-Paul Aymon, un periodista novato, cubrió la llegada de los barcos prisión a Marsella y luego siguió a los pasajeros del Éxodus hasta Alemania. Nunca olvidará el verano de 1947. Conocí a la gente del Éxodus frente al puerto de Buc. Salimos a su encuentro en una lancha porque no podían o no querían desembarcar. Un compañero periodista llegó a disfrazarse de enfermera y consiguió subir al barco. Nos contó las horribles condiciones sanitarias y las incomodidades a bordo. 4.500 personas, hombres, mujeres, niños y bebés increíblemente hacinados, con 2 lavabos para 4.500 personas. La foto de la detención del Éxodus apareció en la prensa de todo el mundo, junto con las de los judíos detenidos en los campos de Alemania, provocando una tremenda conmoción en la opinión pública de todo el mundo. Creo que la Haganah y su rama, el Mossad Aliyabet, la organización clandestina de inmigración, era muy consciente de que esos 4.500 judíos serían detenidos antes de ver la costa de Palestina
y probablemente los conducirían a Chipre. Pero era una operación muy importante porque era la primera vez que un grupo tan numeroso de inmigrantes partía así hacia la tierra prometida. Los británicos cometieron un tremendo error psicológico. No se dieron cuenta de que todo se volvería contra ellos, que los judíos estaban a punto